del versículo 1 al versículo 3. Me dice un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Espero los que no lo tienen todavía. A su nombre, ahí le encargo a las adolescentes que no se metan al baño. Y si es hija de diácono, sácala con más derecho. A veces meten media hora al baño, hay gente esperando, ya muchachitas ya de 10 años que empiezan a verse en el espejo. A su nombre. Y le habla a las hijas de los líderes. A su nombre. Así es de que estamos. Y los carritos, por favor, si los trae carro, parquélos allá afuera. No los meta dentro de la iglesia. Porque están corriendo los niños en la pared. Y aquí nosotros los tienen con lupa, aquí en la iglesia. Los tienen con cámara para que movimiento, porque Dios está permitiendo que los vayan empujando para que no los acomodemos. Cuando hay presencia, camina. Cuando no hay presencia, aquí morimos todos por muchos años. Pero cuando hay presencia, Dios tiene que sacarlos a la fuerza. ¿Y sabe con qué lo saca uno? ¿Con qué sacó Dios al pueblo de Israel? ¿Con qué lo sacó? Lo sacó con fuego. Con fuego. No piensa que el fuego solo se refiere al Espíritu Santo, que lo toca, que lo llene. Dice que Dios lo librará del fuego de pruebas que vendrá sobre el mundo entero. Con fuego. Porque si no le metía al fuego, el pueblo no camina. Así es de que nosotros no somos mejor que aquellos. Nosotros somos salvos por gracia, por misericordia, se lo extendió regalo. Leemos toda la palabra del Señor en el Salmo 40, versículo 1, versículo 3. Dice, para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cedagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puede sentarse. Gloria a Dios. Hemos orado y yo siempre creo que usted ora porque usted es hijo de Dios. Y un buen creyente siempre ora por su pastor, para que no vaya a decir cosas que no le agradan a Dios, ni mucho menos que no edifique. Esa es la oración del pueblo de Dios. Eso fue lo que Pablo pidió en Efesios capítulo 6, versículo 19. Oren por mí, dijo, que al abrir mi boca me sea dada la palabra que se necesita. Así es que usted es responsable de oír un buen mensaje en la iglesia y una buena reprensión. Usted, como oyente, como oveja, como creyente. Usted es responsable. ¿Por qué? Porque dice que la oración del justo, dice, puede mucho. Si usted quiere oír un buen mensaje en la iglesia o desea que todo salga bien, oremos todos juntos. No opinemos, la opinión no sirve, la opinión destruye, la oración edifica. La oración fortalece. A su nombre. Dice la palabra del Señor, pacientemente esperé a Jehová. Hay algo que no se ve bien en nosotros, como humanos, que es la paciencia. Nosotros no queremos esperar. Nosotros muchas veces queremos que todas las cosas se hagan en el tiempo de nosotros. Y se nos olvida que para tener lo que nosotros queremos hay un espacio de tiempo que se conoce como paciencia. Amén. Y esa paciencia va implicada en todos los procesos que vivamos en esta tierra. Es por eso que nosotros no creemos a la doctrina de la prosperidad, ni que usted crea esto y recibe esto así al instante. Nosotros como iglesia creemos que si hay algo que Dios lo va a dar, tenemos que esperar pacientemente en Jehová. Y Él lo va a dar. La Biblia dice en Génesis capítulo 37 y relata la historia de José. Dice que José pasó más de 13 años para que Dios se glorificara en aquellos sueños que le había dado en el capítulo 37. Pero Dios empezó a glorificarse hasta llegar a la cima, y en una cárcel dice que Dios lo prosperó. No en una iglesia, no en un templo, en una cárcel. Dando a entender que en las prisiones nosotros somos prosperados. A su nombre. En los problemas somos prosperados. ¿Por qué somos prosperados? Porque en los problemas contamos con Dios.
Dependemos de Dios. Cuando los miramos encerrados que no podemos, decimos, Señor, ayúdame. No puedo. Y cuando Dios oye decir esa palabra que no puedes, entonces Dios dice, ahí es donde yo puedo. Pero mientras tú digas tú lo puedes, entonces yo no puedo obrar a su nombre. Hasta que se descarta todo. Este salmista pone esta palabra y dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, lo estuve esperando que él obrara a su nombre. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto poderoso para conquistar a su nombre. Y es un fruto muchas veces, amado hermano, que no está pegado en cualquiera. Mayormente si tenemos comodidades, tenemos habilidades, no estamos muy de acuerdo en esperar. Y eso es lo que a nosotros muchas veces no vivimos fortalecidos en el espíritu, ni mucho menos miramos cosas que Dios quiere que nos dé a nosotros, porque nosotros somos impacientes a su nombre. Y esta impaciencia, hubo un profeta que la tuvo, fue el profeta Jonás, a su nombre. Dios ordenó a Jonás que fuera a predicar a Nínive, dice el capítulo 1, mas Jonás sin embargo dice que se levantó de mañana y se fue, porque estaba impaciente. ¿Por qué impaciente? Porque Jonás había esperado mucho tiempo que Dios castigara a Nínive, a su nombre, porque no soportaba ver a los enemigos y mucho menos que Dios tratara de mandarles un mensaje de salvación. Por eso es que él se apresuró a irse, porque él no tenía la paciencia para esperar en Dios, a su nombre. Entonces Dios lo mete a un proceso, es el capítulo 2 entra a un proceso, y ya en ese proceso dice que allá donde llegó a las profundidades del agua, donde sentía que se ahogó, invocó el nombre de Dios, dice, ofreció ponerse a cuentas con Dios y Dios le salvó la vida. Y no es cierto que sí pasa con nosotros. Estamos por problemas serios, le ofrecemos nuestra vida a Dios, lo libró de la muerte. Sabemos que de milagro estamos vivos, a su nombre. Nos comprometemos con Dios, pero ya cuando pasa el lapso de tiempo volvemos a la vida cotidiana de Jonás. Cuando Jonás dice en el capítulo 4, ya Jonás había dado la palabra en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 Jonás estaba con paciencia, pero esperando el juicio. No esperando la misericordia, esperando el juicio. Hay gente que tiene paciencia para esperar los problemas, las consecuencias de otros, los juicios, pero no tiene paciencia para esperar la misericordia que Dios tendrá con aquella persona que está pasando el momento difícil, a su nombre. Y es cuando Jonás se sienta afuera y dice que estaba esperando por mucho tiempo, esperaba que Nínive fuera destruida. Y al ver que Nínive no fue destruida, dice que empezó a enojarse, a su nombre, a sentirse mal. Entonces Dios tenía que hacerle una toma a Jonás. Dice que le levantó una calabacera y permitió que Jonás tuviera una herida en la cabeza. Dice que usó la calabacera como una sombra, como una parra de monte. Y ahí Jonás estaba esperando. Y en una de esas, que en el momento más tranquilo que él sentía, dice que Dios mandó un gusano y cortó la calabacera y se secó. Y Jonás empezó a protestar contra la calabacera que se había secado. Y ahí Dios le dijo, ¿sabes qué? Vos estás protestando por lo que no sembraste. Y ahora que ves a Nínive, que Nínive se arrepintió y la voy a perdonar, tampoco estás de acuerdo. O sea que tú tienes paciencia para esperar para que le pase el mal a otro, no para que la misericordia llegue. Cuéntale un aplauso al Señor, aleluya. Dios es misericordioso. Hay poder en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Gloria a Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Poder en Cristo Jesús. Colosenses 1, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Fortaleceos, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalezcanse en el Señor, están en proceso. Pero sobre todo dice, fortalezcanse en su poder, en la paciencia. La paciencia llena de poder a aquellos que saben esperar. La paciencia es un arma muy poderosa para nosotros como creyentes. Y es un arma también a la vez tan difícil de obtenerla, porque nosotros estamos acostumbrados a que muchas veces nuestros antojos se los den, ya sea por la buena o por la mala, porque muchas veces tenemos la habilidad para cualquier antojo, a su nombre. Pasa usted por un lado y dice, esa camisa me gusta, lo cargo el dinero, lo compro. Pero ya cuando usted pasa por una, mire esa camisa y usted no tiene el dinero, entonces usted tiene paciencia y dice, voy a hacer algo un poquito más y a los días vengo, a su nombre.
Entonces así es la vida espiritual. Nosotros somos probados en esta tierra, pero todo viene amarrado con la paciencia. La paciencia amarra las promesas a su nombre y la fe las espera. ¿Cuánto le alaban a Dios? A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Por eso dice: pacientemente esperé a Jehová. Amarró su credo en la fe. Pero a mediación de ese tiempo pone la paciencia. La paciencia es la que lidia con el espacio de tiempo. A su nombre. Eso fue lo que Cristo usó con su pueblo cuando su pueblo fue llevado al aposento alto. Esperen, dijo, allá hasta que sean llenos del Espíritu Santo. A su nombre. Porque no estaban acostumbrados a esperar. Desde el momento que Jesucristo fue arrestado, dice que todos se fueron porque la profecía decía que se iban a esparcir como ovejas sin pastor. A su nombre, todos se fueron, todos volvieron a su vida normal. Pero ese día fue el día más precioso, donde la paciencia es agarrada por los discípulos. A su nombre. Y dice: sabe que váyanse para el aposento alto, sujétense a la paciencia, esperen allá, no se muevan hasta que sean revestidos de poder del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Cristo vive. Entonces dice que habían unos, se cree en la historia, cuando ustedes estudian lo que es la historia del Pentecostés, los hechos que ocurren en esa ciudad, que se creen que hay más de 500 personas reunidas. Algunos se fueron al segundo día, otros al tercer día, al cuarto día. Solamente aquellos 120 que esperaron recibieron la promesa. Porque la paciencia no está en todos, pero sí todos queremos ese Dios de poder, ¿sí o no? Todos queremos que Dios nos toque, que Dios nos sane, que Dios haga un milagro en nuestros hijos, en nuestra familia. Pero qué difícil es lidiar con la paciencia. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo. Entonces yo pacientemente esperé a Jehová, dice, y inclinó a mí y oyó mi clamor. Él se inclinó, pero yo tuve que esperar con paciencia a la operación divina de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? Dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Hay poder en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Estamos en una iglesia viva. No me venga que usted solo se siente gozoso cuando canta, porque si no, no vamos a aprender los aparatos. Aquí hay que ver si es genuino o nomás está haciéndose. Y si usted aquí se goza, hace de todo, pero ya cuando oye el mensaje está como que chumpa en mercado con el boco caído, usted es un emocionalista. Nomás que no tengo el diccionario para aplicárselo más suave. Cristo vive. Su nombre. Dice Gálatas 5:22. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Qué dice que es el Espíritu? ¿Qué dice el fruto del Espíritu ese? Paciencia. A su nombre. Dice que es paciencia. Porque ahí es donde se amarra todo. En esa paciencia. A su nombre. Dios usa el poder para fortalecerlo, dice, a nosotros, para que esperemos pacientes. Por eso, amado hermano, que el poder para fortalecerlos a nosotros no viene bajo tranquilidades. A su nombre. Viene bajo conflictos. A su nombre. Por eso que la paciencia, amado hermano, da fruto. Amarra todo y espera todo. Gloria a Cristo Jesús. La paciencia. Pues dice que yo estoy pacientemente esperando a Jehová. En un momento yo voy a orar, pero yo sigo esperando con paciencia. A su nombre. Estoy esperando con paciencia porque es seguro que Él lo va a hacer. No más que no lo va a hacer en mi tiempo. Él se va a tomar el tiempo mío y Él sabrá cuándo lo va a hacer. Pero ¿cómo se puede obtener la paciencia? A su nombre. Y Santiago, vea lo que Dios usa. Gloria a Cristo. Santiago capítulo 1. Hay poder en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Santiago capítulo 1 dice la palabra en el versículo 1 al 3 del 2, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Primero dice, conserven el gozo. ¿Sabe por qué tienen que conservar el gozo? Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. O sea que en el tiempo de la prueba, entonces se está moviendo fe a su nombre. Pero para que esa fe se incorpore en nosotros, entonces tiene que empezar a trabajar la paciencia a su nombre. Por eso dice que cuando Dios habló a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos a su nombre, a una tierra prometida. Y Abraham se conoce como el padre de la fe. Pero para que Abraham obtuviera esa paciencia, es necesario que Abraham suba al monte, gloria a Dios. Se vaya con el criado para arriba y se vaya con la ofrenda que era su hijo, a su nombre. Dios dijo, a tu hijo quiero, a su nombre. Y estando arriba, gloria a Cristo Jesús, le dice el niño, papá, le dice, aquí está la leña, aquí está todo listo. Dice, ¿dónde está el cordero? Y aquel pacientemente, el Señor proveerá, a su nombre. El Señor proveerá, gloria a Cristo Jesús. Eso es esperar pacientemente a Dios hasta en el último momento de la vida. Quizás faltaban minutos, segundos para que Abraham sacrificara a su hijo y todavía tuvo la intención de encajar el cuchillo porque era orden divina de Dios. Y al momento que él intenta era el último momento, pero él tenía la paciencia que Dios, el Dios que adoraba, iba a proveer. A veces sentimos que el mundo se viene encima, pero Dios opera. Dios no opera en un día, 2 días. Cuando Dios quiere operar en minutos, opera a favor de la iglesia. En segundos. Dios no necesita la próxima semana para que alguien ponga palabras por usted en el trabajo para que le aumenten. El Dios que yo sirvo no espera que alguien hable a favor de nosotros para que le den una iglesia aquí en Richmond a su nombre. Ni tampoco de quebrarse la cabeza. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios? Porque Él es el poder, no mío. Su nombre. Ni me ande moviendo contactos que fulano aquí, que fulano allá, que el Señor reprenda al diablo. Dios está aquí. A su nombre. Y cuando Dios está en el asunto, Dios va obrando. Gloria a Cristo. Pero estamos siendo probados en paciencia. La gente mira florecer la iglesia. Hay gente que se llena viendo lo que pasa aquí en la iglesia. Nunca han visto un mover así que Dios está haciendo. Lo han visto en iglesias en un mes, 5 días o 3 días. Pero hay una iglesia que mantenga su avivamiento por 1 año. Y aquí podemos decir que hemos sido 5 años que no hemos visto mengo. Al contrario, sigo creciendo su obra. A su nombre. Pero viera qué difícil al principio cuando empezamos los cultos en casa. Le van a echar a la policía, lo van a meter preso. Ya la gente no cabe. Mírenlo, a esta mujer ya no le gusta que hagan los cultos. Mire aquí, Dios va a proveer. A su nombre. Después fue con la cosa del COVID. Todas las iglesias cerradas y nosotros con la iglesia de Verte la Jefferson. No tarden en meterlo preso, que me metan preso. ¿Y qué? ¿Ya ha estado preso? ¿Cuál es el problema? Entonces hay que esperar en Dios. Pero hay unos cuantos que no esperan en Dios. Quieren meter sus manos, sus narices. A su nombre. Esto se trata de una paciencia en espera con Dios. Le aseguro que Dios no ha dejado a nadie desamparado, dice su palabra. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La gente, amado hermano, sabe de un Dios raro y extraño. Y la gente saca pecho. Si no saca panza, si no tiene o algo. No, es que el Dios que adoraba acá. Yo tengo una fe tremenda. Un vago que no se congrega tiene fe en Dios. Un vago que no respeta la palabra tiene fe en Dios. Es que yo tengo fe. El que tiene fe muestre por sus obras, dice la palabra. A su nombre. Amado hermano, la iglesia de Jesucristo no es así como era antes. La iglesia de Jesucristo, amado hermano, aceptaban en casa, seguían el evangelio, se movían por todo y Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. Y así caminó la iglesia primitiva aproximadamente por 100 años. Es que el plan de Dios no han sido las 4 paredes, el plan de Dios son las almas. Son las almas siempre, a su nombre. Entonces este salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, a su nombre. Entonces en ese tiempo de paciencia y de Santiago, ¿saben qué? Siéntase con gozo cuando estén en diversas pruebas.
Porque en esa prueba que ustedes están pasando van a desarrollar la paciencia. Y obteniendo ustedes la paciencia, dice Santiago, entonces cría fe. Está creando fe en el espacio del tiempo, como lo que hablaba con nuestro hermano Byron ayer, que en el espacio de tiempo todos tienen que ser separados de uno. Los chismosos, los metidos, todos tienen que ser separados. Esos que opinen de lejos, no hay que dejarlos que se acerquen. Mire, hermano, cállese. Si quiere orar, tráguese sus lágrimas. No esté en su territorio, está en el territorio de Dios. Donde todavía Dios no enjuga las lágrimas, se beben. Pero viene un día que Dios enjugará toda lágrima, dice la palabra. Pero mientras hay que beberse las lágrimas. Ese es el evangelio de Cristo. En ese espacio de tiempo, Dios te muestra que está contigo. Y ya cuando Dios te muestra que está contigo, entonces viene la persona y dice, ¿saben qué? En este espacio de tiempo, nadie estaba a mi lado, pero Dios siempre estuvo conmigo. Ahí obtuvo paciencia en ese espacio de tiempo y obtiene fe. Y esa fe que desarrolla el individuo cuando solamente está con Dios, le puede decir a la gente, ¿sabe qué? Yo esperé. Al principio pensaba que nadie me amaba. Al principio que sé que nadie estaba conmigo, pero de repente Dios sobró. Esa palabra es que fe. Y se incorpora en los oyentes. Entonces la fe nace en las pruebas que vivimos. Pero antes de que esa fe nazca, tiene que estar el trámite de la prueba. Y esa prueba está enredada con la paciencia. Por ahí pacientemente que esperé a lo largo que Dios inclinara su oído. Y quiero decirle, dice que sí, me oyó. A su nombre. Hay poder en Cristo. Adoramos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice el versículo 4, Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sepáis, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia, dice, su obra a medias, completa. Es el trabajo de la paciencia, pero es que usted no puede meterse en el territorio de otro. A su nombre, no lo haga. Se ve feo, no le agrada a Dios, estorba la vida de la gente. No opine. Luche por no opinar ni meterse donde no tiene que meterse. No sea metida. Estorba la fe de otros. Y el actor de la fe de ellos se siente molesto. Y ese actor de la fe es Cristo, dice Hebreos capítulo 11. Usted se mete en donde no tiene que meterse, no opine ya tanta basura. Está vivo de milagro. Su nombre. Yo no traí ese mensaje. Dice, contrólense. Dejen que la paciencia obtenga todo su cumplimiento, porque la paciencia va a ejecutar algo completo. No se metan. Al contrario, si ven que está pasando, gócese. Dígale, hermano, gócese. Gócese, hermano. Bendiga a Dios en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahí viene el cumplimiento completo, la paciencia. Y después de ese cumplimiento completo viene la gloria de Dios a moverse. Y entonces puede decir el débil, yo soy fuerte en Cristo. A su nombre. Cristo vive. Yo he visto gente que acerca que está enfermo en el hospital, vaya a ver lo que le está pasando. Acepte, reconcíliese y encima, y encima, y encima. Deje, no se meta. Hay gente que va a encontrar a Dios en la prueba. Hay gente que se topa con Dios cuando estén en coma. Hay gente que se topa con Dios en el último suspiro de la vida y ahí le confiesan y Dios les tiende la vida. Pero pasaron un espacio de tiempo de la paciencia jugaba, pero ellos creían que Dios le iba a escuchar. Ya están a punto de morirse.
Y entonces Dios viene y obra un favor a ellos. A su nombre. Como aquel testimonio que le daba del lugar del Petén, donde vive la familia de nuestro hermano Ángel. De la Libertad. Petén. Una iglesia muerta. Y Dios dijo, diles que de aquí a las 11 van a conocer a qué Dios servimos. Y había una mujer de esa iglesia que le había dicho al Señor que mi hijo no se muera sin antes no te conozca. Que te acepte antes de morir. Y el siguiente día, a la hora que se dijo, un carro golpeó a ese hombre y lo mató, murió. Y llegó la mamá de él, una mujer evangélica de Dios, y dijo, Señor, dijo, no te lo puedes llevar porque yo lo puse en tus manos y tú me dijiste que lo ibas a salvar. No se puede morir. Y el muerto se levantó, aceptó a Cristo y después murió. Pregunte con los hermanos. Yo no le voy a contar de un librito que había una en un cementerio en África, que se murió, lo levantaron, que le dieron un premio. No, yo cuento lo que he visto. Su nombre. Entonces, ¿saben qué? Viene prueba. Es necesario que se use la prueba. Y en esa prueba tiene que moverse el molde de la paciencia. Y después de que la prueba pase, entonces la obra completa la obtiene la paciencia. A su nombre. Y esa paciencia la tiene para testificar a aquellos que no saben quién es el Dios que adoramos. A su nombre. Cristo vive. En Cristo hay poder. En Cristo hay poder. En Cristo hay poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Daniel no esperó que intercedieran por él en el palacio. Dijo, no, voy a orar al Señor. No buscó cuellos, tenía amigos. Pero no, dijo. Mi oración sigue igual, a pesar de tanta amenaza, sigue igual. No me doblego porque estoy esperando pacientemente en Jehová y si espero en Él, Él me va a librar. Para el pozo de los leones no me importa que donde me tiren. Al pozo de los leones. Otro día estaba aquel rey el de madrugada. Daniel, varón de Dios, a quien continuamente tú sirves, ¿te ha librado? Sí, hombre, estoy tranquilo. Con paciencia. Tenga mucho cuidado cuando usted pasa el proceso de la prueba. ¿Sabe por qué no alcanzamos nosotros la hora completa? Porque chillamos en el pecho de cualquiera. En el pecho de cualquiera. Mejor no hubiera venido. No se arrepienta. La palabra es la palabra y no le pido perdón por el mensaje. Aquí se aguanta. Poderoso es el nombre de Cristo. Entonces la gente está, amado hermano. Por eso Pablo, no se quejen los unos con los otros, porque van a recibir mayor condenación. En este terreno, ¿sabe qué? Gracias. Pero hermana, no le decía, ¿sabe qué? Dios está conmigo. Estoy amarrado de la paciencia. Mi Dios va a obrar. A su nombre. Entonces, ¿qué? Esperando pacientemente a Jehová. Y de repente dice que Jehová se inclina en el tiempo de Dios. A su nombre. Volvamos al Salmo 40. Y dice el versículo 2. Tras inclinarse, que ya la obra completa se obtiene, como dice Santiago, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cedagoso. A su nombre. Del pozo de la desesperación. Hubieron 2 hombres que pasaron por eso. Dice que José fue metido en ese pozo. Y por lo que dice el salmista, que ese hombre se encontraba desesperado, pero había esperado con paciencia el respaldo de Dios. José estaba esperando todo lo que le hizo sus hermanos, toda la propuesta de muerte, todo lo que habían hecho, todo el desprecio. Pero ese hombre estaba esperando en Dios, porque dice que, aquí dice el salmista que lo sacó, dice, lo hizo sacar del pozo de la desesperación. A su nombre, ese hombre estaba desesperado, pero Dios lo sacó de ahí porque dice que de repente cambió el sentir en los que lo habían vendido. De los que lo querían matar, y cambió el sentir de ellos. Y dijo, ¿saben qué? Dijo, mejor saquémoslo y vendámoslo. Dios cambió el mismo sentir de los enemigos. A su nombre, como cuando usted
Los vio un mal aspecto a nosotros. Y al principio usted se enreda por la lengua que se suelta. Pero allá en su conciencia pasan las semanas, 3 semanas, no. Pero yo estoy viendo que el pastor no es así, su esposa no es así. En realidad estaba pecando. Pero los pícaros siempre quedan escondidos. Porque ellos tienen que hacer su trabajo. No se les puede quitar su trabajo. A su nombre. Saquémoslo. Y mejor vendámoslo. Lo sacaron del pozo de la desesperación. Y luego lo venden. Pero en esa venta iba el mejor comprador. Dios. ¿Cuánto un aplauso a Dios? Aleluya. El mejor comprador fue el que lo compró. A su nombre. Había comprado a José. Dice que donde lo movían, los demás eran como sirvientes los que lo negociaban, porque el verdadero comprador era Dios. Si lo movieron a casa, dice, donde Potifar, dice que todo era bendecido. Después se le mete a aquella loca a querer tener relaciones con él y este joven sale huyendo. Pero dice que iba huyendo, pero Dios estaba con él. Lo meten a la cárcel y Jehová lo prosperaba, dice, porque Jehová lo había comprado del pozo de la desesperación. Cuando Dios compra, uno es feliz. Cuando Dios lo ha comprado a uno con su sangre, uno no tiene nada de que avergonzarse. Cuando Dios lo ha comprado con su sangre, uno alaba a Dios, levanta sus manos, glorifica a Dios, porque Dios es el único que merece alabanza. Es Dios que me ha comprado a través de su sangre. A su nombre. Cristo vive. Y luego dice el versículo 2 siempre dice, y luego dice, me saca, dice, de la desesperación y del lodo cedagoso. Era otra clase de pozo, habían pozos medio secos, pero causaban desesperación porque eran angostos. Y estaban los pozos cedagosos, hartos de lodo, de pudriciones, donde fue a parar Jeremías por varias veces al pozo cedagoso. Y ahí dice que Dios siempre ponía gracia en otros para que estuvieran pendientes de Jeremías en darle el pan. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Para que Jeremías no muriera encerrado, porque el que compra a Dios, abajo, soba. Hay poder en Cristo Jesús. Adoramos a Dios porque Dios es bueno. Hay poder en Cristo Jesús. Exaltamos su nombre. Dios es poderoso. Hay poder en Cristo Jesús. Le exaltamos porque Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Sé que Jeremías estaba dentro de ese pozo, pero ahí estaba Dios con él. Así dice el capítulo 34, versículo 41. Que Dios siempre estuvo con él, gloria a Cristo Jesús. Y siempre cuando querían deshacerse los reyes de Jeremías, ¿sabe por qué querían deshacerse los reyes de Jeremías? ¿Alguien sabe por qué querían deshacerse de Jeremías? ¿Saben por qué querían deshacerse de Jeremías? Porque Jeremías daba la profecía de los cautiverios que vendrían sobre Israel. Jeremías, Dios le dijo en una ocasión, Jeremías, quítate el pantalón, camina desnudo, enseña las nalgas para que el pueblo sepa cómo Israel será cautivo. La gente se burlaba de ver un profeta enseñando sus nalgas, nunca lo habían visto. Y así como me ven a mí, así saldrán todos ustedes. Y a los días eran cautivos. Y la paga que le daban era que lo metía una cinterna a un pozo cedagoso. No soportaban la palabra. ¿Quién no tiene amigos por aconsejarlo bonito, por tomarse café en casa? Pero ¿cuántos tenemos enemigos por decir la verdad? ¿Usted cree que uno no va a ser? Yo siento a la gente. Ve. ¿Usted cree que no siento a aquella gente que te abrazaba al principio sin ninguna malicia? Ahora te abrazan, pero como cuando bailabas con aquella mujer que bailaba, cuando la querías toda te ponía la mano en el pecho. ¿O no bailaron ustedes, muñecos y muñecas? ¿Ah, que sí? ¿O eran santos? Dios es maravilloso, porque todos vivimos en una meta. Todos estamos en una meta, pero en esa meta se está jugando la paciencia, porque necesitamos el favor de Dios. Amado hermano, le digo ante Dios, ante su presencia que está aquí con nosotros, que el deseo más grande de mi vida es estar con Cristo un día. Y no me importa en qué estado esta carne se vaya a ir, porque nadie sabe en qué estado vamos a ir.
Pero todo mi deseo es estar un día con Cristo. Porque cuando miro tantos hombres que se han apartado y se han vendido, a uno le da miedo. Ni tampoco podemos decir, yo voy a lo voy a hacer así para no caer en eso. Uno lo puede decir. Salomón dijo, Señor, le dijo, dame sabiduría para guiar. Le agradó la propuesta de Salomón a Dios. Dios le dio de todo. Y al final terminó enemigo con Dios. A su nombre. Cristo vive. ¿Saben por qué ha habido tantos fraudes en el credo? Porque muchas veces concientizamos nuestra vida que el que predica tiene que ir menos que usted. Si es posible, para que usted esté contento, que el pastor come en su casa, desayune todos los días, para que dependa de usted. La gente feliz. Miran un hombre de Dios que Dios lo bendice, a lo legal lo juzgan, pero miran uno bendecido que no predica la palabra, ahí está la gente dando cheques, ofrendas y de todo. Pero ¿quién protesta por ellos? Nadie. Entonces estamos en el espacio de tiempo. Estamos en la lucha contra la paciencia. A su nombre. Y esa paciencia a veces dura años para obtenerla. A José le duró más de 13 años para obtener esa paciencia. Y después la fe y todo lo que Dios le dio. Pero también dice la Biblia que tenemos a otro hombre que luchó también. Y luchó con el sentir de obtener la bendición. A su nombre. Dice Santiago capítulo 7 versículo 11. Entonces le daban al Señor. Esté contento, no va a estar con prisa. Dele gracias a Dios que estamos vivos. Poderoso es el nombre de Cristo. Adoramos porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Exaltado sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Dice Santiago del versículo 7 al 11, 5, 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la vida de ¿quién? ¿Hasta la vida de quién, hermano? O sea que esta paciencia no es de solamente un día, ni 3 días. Esta paciencia tiene que luchar todos los días para obtenerla hasta la venida de Cristo. Porque hay que tener paciencia para la venida de Cristo, porque muchos están retrocediendo. A su nombre. Dijo Pedro que muchos tendrían por tardanza la venida de Cristo. A su nombre. Eso dijo la segunda de Pedro 3:10. Amado hermano, pero Dios dice no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay un espacio de tiempo donde se conoce como paciencia. Dice Santiago, ¿saben qué dice? Esperen con paciencia hasta la venida del Señor. A su nombre. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A su nombre. Miren cómo el campesino mueve la tierra. A su nombre. Él la siembra, él está trabajando la tierra, pero hay algo que él tiene de su parte, que es la paciencia. La paciencia dice que el campesino es esperar que caiga lluvia. A su nombre. Pero el agricultor siembra en seco. A su nombre. Por ejemplo, ahí en nuestra tierra, en el mes de mayo, la gente siembra. Allá en Jutiapa, en los pretiles, donde hay piedra, siembra en el mes de mayo que no hay lluvia. Entonces ya saben que a finales de mayo, junio empieza el invierno. Pero ellos ya tienen adelantada su siembra. Así dice el apóstol Santiago. ¿Saben qué dijo? Miren cómo el labrador trabaja con paciencia y ese está esperando el fruto con paciencia. Así esperen ustedes el fruto de su vida con paciencia, porque usted y yo, antes de irnos de esta tierra, tenemos que dar fruto, porque todo árbol se conoce por el fruto, y árbol que no da fruto será cortado. A su nombre. ¿Quién no quiere estar metido en la cama? Hermano, ¿es precioso que usted esté predicando en la casa, encerrado? ¿Es bonito? Chulo ese. Saca texto, mete cualquier cosa, usted lo trae. Está bonito. Salga a la calle. Parémonos en una cárcel.
A su nombre. Tenemos que dar fruto, dice. A su nombre. Porque dice que por los frutos los conocerán a nosotros. Porque imagine que lo mire usted que fogoso predicando, enseñando, cantando, y allá lo miren en la calle como que es momia, tieso. Que tienen que meterle plática a un impío para que hable usted de Dios, porque usted no tiene lo que sale voluntariamente de Dios. Lo que dice la Biblia es que tiene que seguir que la abundancia del corazón habla la boca, y si ustedes son fuentes saltará para arriba como vida. A su nombre. En Cristo hay poder. Poderoso es el nombre de Cristo. Tened también vosotros paciencia y luego afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Tengan paciencia. No suelten la paciencia, no se desesperen. La venida de Cristo está a las puertas. Esperen con paciencia. Sé que el proceso que están pasando es dificultoso, pero después de que ese tiempo pase, déjenme decirle que va a venir la recompensa. Cristo está a las puertas. Él se acerca, el fin se acerca, y es por eso que le adoramos a ese Dios todopoderoso. El único Dios que cambia, que transforma la vida, se llama Jesús. Hay poder en Cristo. Por eso que está el espacio de paciencia. Y en ese espacio de paciencia han hecho negocio los mercaderes del evangelio. En ese espacio de tiempo ha hecho mercader lo de la prosperidad. El de la prosperidad dice que usted no puede aguantar, que usted no puede sufrir, que usted es una reina, que usted es un príncipe, y si es hijo de un Dios que tiene el oro, ¿usted por qué no va a tener usted toda la finanza? Y dícele: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. ¿Para qué es el espacio de tiempo? Para que el mundo sepa que el Dios que adoramos contesta, ¿sí o no? Para que el Dios que servimos contesta a su tiempo, y que su nombre es glorificado. Y cuando los hombres dicen no se puede, Dios dice sí se puede. Ese es el Dios que adoramos, un Dios todopoderoso. Usted tiene que salir después de un mensaje de una iglesia donde le predique la palabra de Dios. Usted tiene que ir convencido que está bien o que está torcido. Pero no se vaya si va mal. Tiene la oportunidad de arreglar su vida con Cristo. A su nombre. Tenemos que tener nosotros el trato, el tiempo y la paciencia, porque es el único modelo que Dios escogió para ver si hay fe en nosotros. Y dice: cuando Dios venga a la tierra, dice la palabra de las escrituras, hallará fe en los hombres, hallará fe en la tierra. Cuando Dios venga a la iglesia, hallará fe en la gente, y entonces todos sabrán en qué fundamento fueron fundamentados. A su nombre. El día que Él venga preguntará por la fe. Hallará fe en ustedes, dice. Y va a ser triste ese día. Que usted diga: yo negocié para que me dieran tanto, di 100 para que me dieran 200. Y Dios le va a decir: no esperaste la paciencia, te iba a proveer. Me le quitaste a mi palabra. Y el que le quito le añade sea anatema. Maldito dice todo aquel que le añade o le quita la palabra. Y hay muchas maldiciones que la gente carga dentro de las iglesias. Los grandes hombres de Dios pasaron el tiempo de su paciencia y obtuvieron la bendición. Por eso que a Abraham se le dijo un tiempo: Abraham, vas a tener descendencia. Y Abraham en tiempo esperó, pero de repente su mujer se pasó de lista. No, dijo: Abraham, me siento que ya no puedo, por la sirvienta está entera. Alaban a Cristo. En prédica chapina, por si no me lo entiende. Va. La sirvienta está más joven que yo, le dijo. ¿Por qué no te quedas con ella? No le pidió confirmaciones a Dios a Abraham. No lo dice la Biblia. ¿O lo dice su Biblia? Se acostó con ella. Nació Ismael. Y nació un gran problema. Porque se metieron la mano antes del tiempo, en el tiempo de la paciencia. Cuando la paciencia se abroga, uno se acarrea maldiciones encima. La madre de Esaú y de Jacob, Dios había dado palabra que los gemelos que traía, uno iba a ser más grande que el otro, entre el estómago peleaban. Y dice que cuando nació uno todavía traía la agarrada, la patilla el otro. Así como estos lilleros dentro de la iglesia que a veces se socan dentro de la iglesia. Esos eran peores todavía, porque dentro del estómago venían
probando los guantes. Y cuando crecieron, la madre sabía que era un desenlace de esos dos hijos. Y le dijo, ¿sabes qué? Por lo que ordena la ley, o la Biblia, o la palabra de Dios, es que el primero va a tener la recompensa, la bendición. Y como hay madres que se inclinan más de un hijo que por el otro, de esas no hay aquí en la iglesia. O de unas que se inclinan más por los yernos o por las nueras, de eso no hay aquí. Siempre hay un guapo entre la familia. No se oye. Aquí está en juego, dijo, la bendición. Pero como hay tiempo de paciencia para esperar el desenlace de mis dos hijos, pero yo no tengo la paciencia de esperar. Entonces, hijo mío, dijo Jacob, vete donde está tu padre y que te eche la bendición. Dice que el papá de Jacob ya estaba ciego. Y entonces dice que aquel fue, se disfrazó, se metió un cuero de una oveja por encima. Y como aquel dice Isaúl Beyú, dice que el de que lo tentó, el viejito sintió que no era su hijo, pero le dijo a aquel que sí. ¿Y qué hizo el papá? Le echó la bendición. ¿Rompió qué? Rompió la paciencia. ¿Qué trajo? Un conflicto entre hermanos que Jacob tuvo que salir. Si no salía, lo mataba a su hermano. Rompieron la paciencia. Cuando usted rompe la paciencia, ay Dios, usted no cabe en la iglesia. A la primera me la desquito. Ay, tengan cuidado. Ay, no se fija. Ay, ¿y usted qué onda? ¿Quién te llamó a ese territorio? ¿Quién le dijo que se metiera a opinar? ¿Por qué creen que está esa discordia entre la gente a veces? Que a veces empiezan bien y después terminan retirados porque la gente se mete a territorios que no son de ellos. Pero como son metidos que otros los aconsejan, se meten a territorio que no va. Hiciste mal, hijo. Sale Jacob y quiso Jacob para regresar a su tierra pelear con un ángel. Dios le dijo, ¿te acordaste? Le dijo, que en Betel me prometiste que si te daba comida, que si te guardaba los diezmos, los ibas a dar. Pero ahora que estás aquí con tu tío, se te olvidó, te llenaste de vacas, de chivas y de todo, te olvidaste. Y ahora vengo a que salgas para tu tierra. Ahí dijo aquel, ¿y cómo va a salir si Saúl me espera para matarme? Le robé. Yo soy Israel, Israel quiere decir ladrón. Jacob quiere decir ladrón. Y Israel quiere decir que peleó con Dios. Yo soy ladrón, le dijo. Le robé a mi hermano. ¿Cómo vas a mandar de regreso? Así tienes que. Entonces le dijo, para llegar yo a mi tierra, necesito la bendición. Y aquel ángel le dijo, ¿sabe que te va a bendecir? Aquí está tu bendición. Tenés, hijo, chulo. Va. Así como dicen todos con el manto ungido. Con aquel manto un talí que cargan de los judíos. Así bendicen muchos vagos que no se congregan, se roba lo de la iglesia, se roba todo. Pero ellos se sienten bendecidos, se ponen la capucha encima, como que fuera la Madre Teresa. Solo los ojos sacan, lente y barba, para que viste que son judíos y se los ponen y se cubren. Y ahí hablan unas cuantas palabras en arameo aprendido y la gente le pone like. ¡Qué hombre! No, es un vago disfrazado. Cristo vive. Cristo vive. Entonces tengo que regresar a mi tierra. Sí, tienes que regresar. Regresarás al lugar donde prometiste. Vas a regresar donde prometiste. Dios siempre te lleva al lugar donde prometiste. Y si se te olvida, el hijo Dios te acuerda, le dijo que allá en Betel, en aquel lugar donde estaba durmiendo, me aparecí con todo el ejército angelical que tengo. Y ahí me dijiste que si te guardaba, si te daba comida, prometías cosas para mí. No las has cumplido. Ahora vengo, tu tiempo de estar con tu tío se llevó a cabo. A casa. De regreso. Entonces bendíceme. No te puedo bendecir. Pues entonces a la fuerza, saca tu espada. Vamos. Dice que José era un guerrero. El ángel sacó la espada y se humanizó el ángel al calibre de Jacob, porque los ángeles tienen tanto poder que dice que un solo ángel mató 70,000. Pero ahí Dios le permitió que aquel ángel se humanizara a la manera. Así me imagino que le hace la mente donde lo dice. ¿Por qué cree usted que se humanizó ese ángel?
porque nadie podía venir a la tierra con rango grande a pelear con el hombre. Por eso Cristo se hizo hombre. Dice que todo aquel que confiesa que Jesús no vino en carne es del diablo. Jesús vino en carne, vino en cuerpo. Y es lo que el diablo no soporta, que el cuerpo venció a Satanás en la cruz del Calvario. El cuerpo de Cristo se crucificó. Su nombre, le alaban a Dios todavía. Por si acaso sacaron espada. Y dice que tipo más gallo era para pelear, que dice que ya casi el sol salía y no lo soltaba. Ya lo había herido a Jacob. Entonces, teniendo la bendición, pudo sacar él a su familia e ir de regreso al lugar donde había prometido. Nosotros no somos grandes, somos criaturas que en cualquier momento Dios los cambia a todos los orígenes y los tira para el país que Él quiere. Ya sea confundidos. ¿Cuántos hombres han ido para confundir otros países que quedan sin papeles y allá viven? ¿Para dónde agarran? Se le ganchó a la vida. Hablar del Dios de poder. Usted no se queda gran cosa. Usted después de los 2 días de apesta. No apesta. Somos polvo. De Él fuimos formados y a Él volveremos, dice la palabra. Pero estamos en el espacio de tiempo de donde Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida, pero rompemos el trazo de paciencia, y por romper el trazo de paciencia nosotros fracasamos. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Y luego sigue diciendo, versículo 8, tened también, dice, vosotros, Santiago 5, 8, vuestra paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, no os dejéis mover, dice, no os quejéis, dice, unos con otros, para que no seas, dice, condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. A su nombre. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo los que padecieron pero tuvieron paciencia. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Has oído de Job? Le dice, la paciencia que tuvo. En el capítulo 1 dice la Biblia, versículo 21 y 22. Vaya la palabra. Cristo vive. Su nombre sea la gloria. Poder en Jesús. Señor es bueno con nosotros. Nos ama. Con amor eterno nos ama el Señor. Poder en Cristo Jesús. Nosotros somos complicados, difíciles de tratar. Dice el versículo 21. Primero habló Santiago del capítulo 5, versículos 7 al 11. Y luego dice, habéis oído la paciencia de Job. Que dice en el capítulo 1, versículo 21 al 22, dice la palabra del Señor. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque esté perdiendo todo, estoy en el tiempo de la paciencia. Y si en este lapso de tiempo, en esta paciencia que Dios me ha dado, se va la ropa, se va todo lo que tengo, no hay ningún problema, porque yo estoy consciente que yo vine al mundo sin nada. Y como estoy en el tramo de la paciencia, no tengo nada de qué pelear, porque todo lo que tengo Dios me lo ha dado. Él da y Él quita, sea bendito el nombre de Dios. Protestamos por la palabra. Protestamos en contra de las prédicas. Protestamos porque la palabra a veces nos toca, nos mueve nuestras intenciones, nuestros deseos, y creemos que es uno. ¿Yo qué tengo que ver con usted? No tengo que ver nada, tengo que predicar la palabra. ¿Usted cree que la mira bonito una vez? No, no se mira bonito. Yo no, pues, que me quiero quedar en Estados Unidos, necesito trabajar más, necesito dinero. Hasta aquí, ¿ve? Hasta aquí. Yo quisiera servirle los días a mi Dios a mi manera. Y hablo de mi carne, a mi manera. Orar, ayunar, comer, dar un mensaje dentro de la casa sin que nadie me mire, sin que me pegue el aire. Pero donde me acuerdo que Dios me llamó a lidiar con ustedes, me aguanto. Entré con pelo y ya casi no tengo.
Y donde miro al hermano Eduardo me da más aflicción a mí todavía. Gloria a Cristo Jesús. A su nombre. Entonces la paciencia, dijo, cuando usted se agarra la paciencia, por eso se llama paciencia, ciencia. Usted no tiene dónde meter las uñas, porque usted está en el espacio-tiempo de la paciencia. Y en ese espacio-tiempo de la paciencia, usted lo hace recordar al Espíritu Santo cuando usted nació. Y dijo Job, a mí el Espíritu Santo en este espacio de tiempo me lleva cuando yo nací. Yo nací sin ropa. Y esta ropa que tengo tampoco le pertenece a este cuerpo. No puedo apropiarme de nada. Eso es lo que hace la paciencia con usted la prueba. En la prueba lo hace que usted no se apropie de nada, ni de sus hijos, ni de su mujer, de nadie. De nadie completamente, porque eso es lo que hace la paciencia, que le saque todo. Y llegue a la conclusión que usted no nació con su mujer, ni nació con sus hijos. Usted que se va, ay, que yo no salgo, que cuida a mi niña. Las niñas son bandidas y aquí se lo salen de la iglesia. Levante el rostro en alto y míreme, por lo menos en que sea el domingo. Hoy que viene más guapo, que me alisté para que me miraran más guapo, pero como que no les interesa. Por ahí pasamos nosotros. Nacimos en hogares más delicados que los que hay en Estados Unidos y los traspasamos la línea. O sea que en el espacio de la prueba se va todo. Entonces ahí trabaja la paciencia. ¿Y por qué pone a Job? Por ejemplo, porque Jacob, este joven, entró en el tiempo de la paciencia y de repente apareció alguien, la más cercana. Y dijo, esta paciencia, dijo, hay que romperla. ¿Y en qué forma la puedo yo romper? Yo me imagino que a Job lo abrazó, que ya con asco, porque estaba todo llagado. Haber tenido asco. Es como cuando el hombre lleva tal vez fueron unos 3 días que no se vaya, hácete para allá, para Rincón, para la orilla. Uy. Y perfume aquí si vino a conocer Estados Unidos, en los países de los otros, antes limoncito. Lo bañaban con jabón aquel de aceituna, un jabón que apesta más que lo que huele. Y le echaban para que no se le cayera el pelo. Brillaba a mediodía. Entonces el diablo se disfrazó en la mujer de Job y dijo, bueno, Job, no va a decir que parece usted moreno, no. Uno nace de diferentes colores porque así le place a Dios. Siéntese contento con su color. Dios es bueno. Digo, Job ya casi agarró el fruto de la fe. Satanás estaba viendo porque Satanás discutía a Job. Digo, en pocas palabras, Job ya casi tiene el fruto de la paciencia. Pero necesito hacer el último tiro. Entonces dijo, me voy a incorporar en su mujer, por decirlo así. Y el diablo pensó en la mente de la mujer. Ya Job casi agarró el fruto de la paciencia, pero todavía quedó un arma poderosa. Y le voy a decir a Job lo que tiene que hacer, porque el diablo te habla qué vas a hacer en el transcurso de la prueba. El diablo habla, le habló a Jesús, los hablará a nosotros, hablará a toda la iglesia. Maldice a Dios y muérete. Fue su último tiro. Y Job contestó. ¿Cómo contestó Job? ¿Qué le dijo? Como una mujer fatua has hablado. ¿Acaso no recibiremos el bien como el mal? Con todo eso dice que Job no pecó
ni atribuyó cosa alguna a Dios. Yo sé que algunos de ustedes malentienden y dicen, a mí me tienen el mensaje de regreso. Puede levantar la cara en alto con el honor dándoselo a mi Dios. Que nunca he ocupado restregarle a usted la cara de regreso al púlpito. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que quiero es que su presencia esté conmigo. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que como nosotros oímos pesadamente la palabra por la congoja que tenemos y creemos que por nosotros es. Un día estaba predicando en la Centroamericana, La Arada, se conocía nuestra familia, el papá de nuestro hermano José Palma. Y el mensaje que había que arrepentirse, pedir perdón. Y de repente una mujer se levantó en medio de la iglesia, yo no pido perdón, ellos saben que yo les he hecho mal. Y mi papá me dijo, ¿qué le pasaría? Yo sé que le pasó. Son demonios adentro que no quieren soltar las personas. El día que la suelten, ese día las personas son felices. Un día predicamos con Billy y la Lisa, recién venido de Nicaragua, que les conté, se predicaba el mensaje y la gente empezó a vomitar dentro de la iglesia, otros corrían para el monte. Terminando el mensaje, el pastor de las asambleas me llevó y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, ahora me sacan de la iglesia. Porque todo lo que dijo aquella gente que yo se lo dije, con esa ganancia. ¿Qué hacía? Decirle otro día a la gente que el pastor me lo había dicho, decirle que Dios había dado la palabra. No está fácil predicar la palabra del Señor, predicar un tema o un mensaje bonito, pero predicar un mensaje de Dios, eso es diferente. Así dijo Job, ¿sabes qué? Son mi esposa, ya perdimos los hijos, pero vos no tenés parte en este asunto. Eso es tener una autoridad. Parar a la mujer en seco cuando sale la línea. Y si no te has cansado de hablar de la gente, a todo mundo te hartás. Eso lo hace un hombre que tenga temor de Dios y que tenga autoridad. Y no me venga a querer intimidar a mí con sus cuentos. Yo estoy curado en Pacho. Yo he visto bandidos que te le profetizan en el oído que el Señor dice, tú hazañas. Dios es bueno. Sí. Una vez había un culto de esos jugosos en la iglesia cuadrangular. Tal vez hermano José Luis traía el recuerdo. Había una mujer que hablaba lenguas y no aumentaba la lengua, solo la lengua que decía Ramacini. Sí, ¿qué dirá? Solo Dios lo sabe. Yo prediqué el mensaje con respecto, que empezaba a predicar en aquel tiempo, de las danzas carnales. Que había gente que danzaba, imitaba y brincaba y hacía de todo. Sabía cómo estaban las cosas. Dios me dio el mensaje y lo prediqué. Ese día de la prédica, esa mujer empezó a hablar lenguas y yo entro a la iglesia. Banquitas como de madera con cositas rojitas encima. Era la primera iglesia que todos íbamos a colaborar y se había comprado. A su nombre. Nosotros rentamos. La cocina se fue rinconando porque ya no cabíamos la gente de la iglesia y Dios puso el sentir en hermano José Luis de que por qué no se compraba una iglesia, que por qué todos no damos un cheque, entonces todos empezamos a dar el cheque y empezamos hasta que se compró la iglesia. Ahora otros están ahí en la iglesia, pasamos por ahí pero ya son otros los que están dentro de la iglesia. Ese día sentado prediqué el mensaje, me arrodillé a darle gracias al Señor, que hablaba las palabras en lengua, se me acercó y puso la mano encima, me dijo, siervo mío, es el Señor que está bravo contigo. Santo Dios, dije. Y dice el Señor que se siente ofendido por lo que predicaste. Dios santo, dije, pero si yo no he predicado nada mía, solamente dije que lo que tú me habías dado, que los que danzan en la carne no agradan a Dios y que hay danzas diabólicas, porque Dios me dio el mensaje, ni sabía nada de eso que existía en las iglesias, empezaba a predicar. Pero ya ando sentía, dije, a levantarme la gente me va a mirar la cara dentro de la iglesia que estoy enchamucado. Y oí una voz bien triste que me decía, pide perdón a la iglesia. Pero dije, pero por la palabra nunca se puede pedir perdón.
Pero por si las moscas, dije en mi ignorancia, que no pasa un montón de cosas dentro de la iglesia. Le casé sus manitas. Le haré sus manitas. Y que la mano de la mujer pues, es suave. Le casé la mano a la diaconisa en la iglesia. Y le dije, Señor Jesús, le dije, si esta profecía es tuya, Señor, le dije, perdóname. Si esta palabra es tuya, perdóname, Señor. Pero ya yo tenía tristeza. Pero Señor, le dije, yo estoy seguro que esta palabra tú me la diste. Estaba sacando 14 días de ayuno. Dios me había dado el mensaje, esta palabra tú me la diste. Pero Señor, si tú quieres que pida perdón, pues lo voy a hacer. Pero si esta mujer no es tuya, Señor, que se manifieste. Ya bravo, ya ahí estaba bravo, que se manifieste. Me dijo, maldito, mejor no te soportamos que prediques en la iglesia. Gracias, Jesús. Levanté mi cara en alto. Del de allí empezaron a profetizar al pastor de nosotros, que ya partió con Dios. Y ahí profetizaba otro en el apartamento a favor de lo que estaba dentro de la iglesia. Y no soportaban oír la voz de Dios. Así salí de la iglesia que Dios me sacó. No se crea que vine para acá para agarrar esto y lo otro. Me vine a meter una campaña ahí a Milotian, cuando la iglesia del Tabernáculo del Espíritu Santo estaba viva. Había un viejito predicando como 90 años, me llamó, me dijo, hijo, ven para acá, me dijo. Topé al púlpito, algo con desconfianza, como ve que a los puertorriqueños les gusta mucho la profecía, el revolú, que muchas cosas, y yo que eso sí, calmado. A mí no me va a echar al matate así de fácil. Me acerqué, le dije, aquí estoy, le dije, Dios me dio una palabra, pues aquí estoy para oírla. Dice el Señor que juntes a mi pueblo, y el pastor se había ido. Junta a mi pueblo, y después de que lo juntes, despídete de la iglesia y te vienes. Así regresé a Grand Island, empezamos a ver convivios, la gente se juntó, los que se habían ido, agarramos maletas de mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos. Un hombre de un lugar de San Matías me dio una traila con la troca, me la prestó, trabajé a la compañía de Rufo y me dijo, llévese mi troca, traiga sus cosas, lo que pude lo metimos a la traila. Uno que le conocimos otro como el Cowboy. Ese hombre me dio la troca, fue a recoger mis cositas, me vine para acá. Y esa fue mi vida. Entonces ahora estamos en el tiempo de la paciencia. Y en este tiempo de la paciencia tenemos que agarrar la fe. Por eso dice que la prueba estará, dice, hasta que Cristo venga. Entonces toda la prueba tiene que estar mantenida en nosotros, sobre los hombros de nosotros, para que la fe se mantenga viva. Cada semana pasar un evento de prueba, cada semana pasar un evento de fe a su nombre. Porque el justo se vivirá por fe. Por fe vivirá el justo, por fe. O sea que el justo va a vivir no viendo nada, pero creyendo que lo que no ve lo va a tener. ¿Cuántas alaban al Señor? Cristo vive. Hay poder en su nombre. Glorioso es el nombre de Cristo Jesús. Y luego dice la palabra del Señor siempre en el Salmo 40, después de todo ese evento de la paciencia, el que lo saca del pozo cenagoso, pone, dice, sus pies, dice, sobre la peña, a su nombre. Después de que pasó la paciencia, obtuvo la fe, lo para en una peña. Cristo dijo, yo soy la peña de Oreb, a su nombre. Cristo, después de que pasaste el problema, la prueba, entonces te das cuenta que estás sobre la roca. Y eso dice Mateo capítulo 7, a su nombre. Mateo capítulo 7 lo describe. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Por eso dice que todo aquel, dice, prudente, dice que viene la prueba, soplan viento, vienen ríos, golpean contra aquella casa, dice, pero su casa no cae. ¿Por qué no cae la casa? Porque se da cuenta que su fundamento en la prueba estaba ¿dónde? En la roca que es Cristo. Al estar sobre la roca, entonces se da cuenta que el fundamento de él en la prueba estaba en Cristo. Por eso es que cuando la prueba viene y usted toma otras decisiones, para que no se sienta mal con lo que voy a decir, es porque su fundamento no está en la roca.
Usted se da a conocer que usted no está fundado sobre la roca. El problema es que no aceptamos porque siempre tenemos bandidos dentro de la iglesia que apoyan. Apoya a la gente. Usted no apoya a la gente, usted apoya la palabra. Respeta el tiempo de la prueba, porque esa prueba va a tener producción a la familia. Entonces cuando vamos al libro de Job 42 días dice que ya había pasado el tiempo de la prueba. Job con honor había cerrado. Había cerrado con honores. La paciencia la había obtenido. La fe ya la había agarrado. Y entonces como ya había agarrado la fe, ya sale Job en el 42:10. Y cuando él hubo orado por sus amigos, Dios lo sanó porque ya la fe la había agarrado. Podía orar por otros porque había triunfado. Usted puede orar por otros cuando usted triunfa, pero sin triunfar usted no puede orar por nadie aunque sepa Biblia. Aunque tengas un gran conocimiento, no puedes porque no te lo has ganado. No alaba. ¿Por qué no alaba? Tiene que alabar a Dios, a su nombre. Entonces ya cuando usted pasa esa prueba, entonces usted puede hacer, dijo, bueno, obtuve la fe. Jehová, te pido por estos tres que me hicieron la vida imposible, Señor, ten misericordia, no los mates. Y dice que Dios ya no los quiso matar. Entonces la prueba ya iba a tener su fruto en Job. Dijo, bueno, dijo Job, este día la fe se incorpora en tu alma. Y este día se te sanan todas tus dolencias. Quedas sanado. Y no solamente esto, porque el que yo pruebo lo premio. Por eso hay bienaventurados que son probados. No es que usted se lo va a pasar un problema, se quedó tranquilo. No, tiene que haber una recompensa porque tiene que ser completa la obra. Entonces la obra de Job tiene que ser completa. No solamente te sano, sino que te voy a dar el doble de todas las cosas que han sido tuyas. El doble de todo. La obra ya estaba completa. Entonces después de que la obra estaba completa, puso alabanza. Y cuando pone alabanza, la gente se junta, unos traen pan, otros traen un anillo de oro. Y todos se juntan en la casa para condolerse de aquel mal que Jehová le había traído a Job. El diablo no trae males. El gran mal que Jehová había traído sobre Job. Obtiene la paciencia y la fe. Entonces todos se juntan alegres en la casa. Ya había alabanza, alegría es alabanza, alabar a Dios. Entonces ya todo había sido ganado a lo legal. Por eso dijo, recuérdese de la paciencia que tuvo Job. Job fue un hombre muy delicado. No dejó que nadie se metiera a su territorio, ni a su mujer le permitió. Ahora si un hombre quiere bendecir, ahí está la mujer metida encima. Cuidado, cuidado. No mandes eso, quedamos aquí, los quedamos allá. De vez en cuando. No esto, sino que... Gloria a Cristo. Cristo vive. Dios es poder. A su nombre gloria. Hay poder en Cristo. Y luego dice el versículo 3: y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque la prueba que en mí pasa, si yo la paso, obtengo la paciencia. La gente dice, si el pastor pasó esto, a mí me motiva a creer en Dios. Si mi hermana pasó esta situación, me motiva a creer en Dios, a su nombre. Entonces cuando la gente ve que usted pasó el proceso y está alabando a Dios, gloria a Dios, gracias Jesús. Pasé la prueba que sea con 60, pero la pasé gracias a Dios, no llegué de 70 a 60, pero está bien, gracias Señor. Gracias Cristo, gracias Jesús, poderoso. Y aquel que está mirando me está viendo y dice, ¿cómo es posible que esté alabando a Dios con lo que le pasó? Entonces eso trae credibilidad en Dios, trae credibilidad en el Dios que servimos. Entonces puede ir con confianza, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Ese es el Dios todopoderoso. Dios es bueno, es grande en misericordia. Hay poder en Cristo Jesús. Yo recuerdo una vez que viví en la calle La Sidra y la 4, pasó
un bus de esos que usa la gente para acampar, de los grandes. Mi hijo estaba pequeño y la sobrina de José Luis estaba pequeña, estaban jugando afuera, el bus se mete y se lo llevó dentro de las llantas. Y solo dije, Señor, dije, en tus manos, Señor, porque lo que me prometiste me lo has dado, y lo que tú das no hay quien lo quite. Desengancharon donde estaban metidas, salieron y me monté con él en la ambulancia, reventado, bañado en sangre. Digo, papá, me voy a morir. No te mueres todavía, porque Dios me dio promesa. Así de tranquilo. El tipo se bajó el morojón, sacó su cigarro, lo prendió, se lo fumó. Ni siquiera el test de droga ni alcoholismo le hicieron. Porrazo que le impactó todo lo que fue la cabeza. Tuvieron que medicina un montón de tiempo, nunca se controló porque pura medicina. Salí, estaba en la casa, tenía de pelear, se iba a meter donde fuera y se reventaba la cara con lo que agarraron. La gente juzgaba y ese hijo es el que predica, pero no sabían el impacto que tenía en la cabeza. Todavía sigo esperando en Dios. No me mire usted chillando en la iglesia, que mire que oren que aquí, que me siento aquí, no. El Dios que yo sirvo es honorable. Protege, Él cuida. No hay Dios más grande que Él. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos. Eso lo vi yo, y se lo digo ante testigos. Eso lo vi yo en mi casa. Y que usted que se va a la iglesia porque le tratan mal a un niño, ay, porque se lo ven mal. Y un par de metidos a favor de los que toman malas decisiones. ¿No quieren paciencia para la gente? ¿No están de acuerdo con la paciencia? ¿Por qué se meten en lo que no les importa? Dejen que la gente se haga de paciencia, que tenga fe. No sabemos para dónde Dios los va a sacudir a todos. Y sin paciencia no puede haber fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Poderoso es el nombre de Cristo. Póngase de pie. Dios es maravilloso. Estas son las situaciones que pasan, gloria a Cristo. Por eso no podemos dejar que una falsa doctrina se apodere de nosotros, la iglesia. Hay que predicar que el Dios que adoramos es un Dios de poder, que es digno de alabanza, pero que hay un tiempo que tenemos que pasar porque necesitamos hacerlo de fe. Pero antes de esa fe tenemos que pasar por el tiempo de la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Muchos son los que te dicen, ¿dónde está tu Dios? No tenemos pruebas para confirmarle en el espacio de la prueba que Dios está con nosotros. Aunque dice el salmista, yo me acordé que con voces de alegría metí a la gente a la iglesia, yo canté con ellos, era un hombre avivado. Pero en esta prueba me están preguntando por qué no alabo. Toda la gente, ¿dónde está tu Dios? Estás callado. Y de la desesperación que toma mi alma por lo que la gente dice, mi alma se siente triste. Y es necesario decirle a mi alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Confía en Dios que tenemos que alabarle todavía.